A mitad de camino del viaje de la vida, me encontré en un bosque oscuro. De la senda correcta me había desviado. Así comenzaba el poema escrito por Dante Alighieri y que vería la luz a lo largo y ancho del siglo XIV. Comedia fue el título con el que el autor bautizó a su obra, que más adelante recibiría coloquialmente la denominación de la Divina Comedia, debido a sus múltiples alusiones a la religión y referencias a la doctrina cristiana. Con el paso del tiempo, la obra magna de Dante se convertiría así en una de las lecturas más prestigiosas, aclamadas y célebres, tanto de la Edad Media como de siglos posteriores. En la Divina Comedia, el propio Dante nos contará a través de 100 cantares el viaje de transformación espiritual que atravesará en su aventura por los 3 capítulos de la obra: infierno, purgatorio y paraíso. En el poema, Dante superará estas 3 etapas de castigo, expiación y redención de sus pecados con el objetivo de alcanzar a su amada Beatriz, quien en la vida real era una dama de la realeza florentina que Dante había conocido y con la que el poeta había quedado prendado en su niñez. Aunque Beatriz y el filósofo nunca estuvieron juntos, y aunque ésta ni siquiera profesaba ningún amor profundo por Dante más allá de una mera amistad, la fémina se convertiría en musa de inspiración para él y aparecería en otras obras del autor como La Vida Nueva. La figura de Beatriz dentro de la Divina Comedia simboliza la inocencia, la dulzura, la belleza y la bondad de alma y espíritu, atributos que en la Divina Comedia el poeta tanto anhela recuperar para deshacerse de sus pecados en vida. Beatriz se encontrará con Dante al llegar al paraíso, último tramo de su viaje. Durante su trayecto hacia el paraíso, Dante no estaría solo en su empresa, pues contaría con la ayuda y consejo de Virgilio, poeta romano en vida. Fue un alma enviada por Beatriz para servir como guía espiritual a Dante, así como la representación de la razón y la cordura para éste a lo largo de su inquietante viaje. En su recorrido por el inframundo, enmarcado dentro de la Divina Comedia, Dante Alighieri creaba entonces los ya tan famosos 9 círculos infernales, en los que de manera descendente cada uno estaría reservado a un pecado y castigo diferente. La representación del infierno de Dante era demasiado rica en contexto e historia como para pasarla por alto. Fue entonces cuando en 2008 el diario norteamericano Variety desvelaba que Electronic Arts había visto el potencial de la epopeya y no solo había adquirido los derechos de la Divina Comedia, sino que ya se encontraba en realización de un videojuego y en reuniones con diferentes productoras para llevar a cabo una película de animación. Los rumores que iban apareciendo afirmaban que EA se tomaría el proyecto como una gran superproducción y que además de tener su vista puesta en hacer una trilogía de videojuegos para Play 3 y Xbox, también se sumarían cómics, una novela gráfica y que a la ya mencionada película de animación se sumaría otra con actores reales. Detrás de la producción del videojuego se encontraría Jonathan Knights, conocido por su trabajo en Los Sims 2 o Los Simpson, el videojuego. También descubríamos el nombre oficial del título, Dante's Inferno. Sin embargo, no sería hasta la noche de los galardones VGA de finales de 2008 donde, entre otros, Dante's Inferno mostraría su primer teaser oficial. Y aunque era prometedor, el tráiler de God of War 3 y Uncharted 2 acapararon casi toda la atención de la noche. A principios de 2009 y tras las moderadas ventas obtenidas en nuevas IPs como Mirror's Edge o Dead Space, Jeff Brown, vicepresidente de EA, salía a decir que este nuevo año la compañía seguiría apostando y arriesgándose con nuevas ideas, mientras sus sagas más consolidadas seguían aportando dinero. Estamos trabajando en Dante's Inferno, Dragon Age y cosas de ese tipo, nuevos juegos ya anunciados o todavía por revelar. La idea correcta es la de tener un núcleo duro de franquicias conocidas y al mismo tiempo tomar riesgos medidos con otras nuevas. Fue también a principios de 2009 cuando conocíamos los primeros detalles y mecánicas jugables que tendría este nuevo Dante's Inferno, el cual, según los propios desarrolladores, se posicionaría entre una mezcla de God of War y Dead Space. El juego estaba siendo desarrollado por EA Redwood Shores, que posteriormente mudaría el nombre a la conocida Visceral Games, que en paz descanse. Sería un videojuego de acción en tercera persona en el que, según palabras de Jonathan Knights, productor ejecutivo y director creativo, el personaje con el que jugaríamos sería una reimaginación del propio Dante Alighieri, que encajara más con el diseño artístico y jugable del propio videojuego.
Tendría unos controles muy similares a God of War, una cadencia de golpes parecida a Devil May Cry, y al igual que en las aventuras del Fantasma de Esparta, en esta también se introducirían eventos de respuesta rápida, Quick Time Events. En marzo de 2009, Electronic Arts anunciaba que el Infierno de Dante estaría listo para su llegada a consolas en 2010, y que este vendría acompañado de una película animada a cargo de Starz Media, que ampliaría los hechos transcurridos en el videojuego. Más tarde, EA también anunciaría que podríamos disfrutar de Dante's Inferno en la portátil de Sony, el cual, aunque con obvias limitaciones gráficas, seguiría contando con la misma jugabilidad intensa y frenética que en sus hermanas mayores. El saber que el desarrollo estaba a cargo de Visceral Games, autores del por aquel entonces macabro y perturbador Dead Space, el cual, aunque tuvo un desempeño en ventas algo lento, fue aclamado por crítica y jugadores, nos daba una pista de que este nuevo Dante's Inferno se caracterizaría por enfatizar a su máxima expresión el lado más siniestro, tétrico y retorcido del infierno que retrataba Dante Alighieri en el siglo XIV. Electronic Arts anunciaba también la incorporación de Gary Scheinman, el compositor que ya había trabajado en televisión realizando las piezas musicales de series míticas como El Equipo A o videojuegos tan aclamados como BioShock. Sería esta vez el encargado de la banda sonora del Dante's Inferno que Visceral estaba cocinando. Entre otras personalidades destacadas, Visceral pidió ayuda al artista conceptual de ciencia ficción y fantasía Wayne Barlow, que ya había estado involucrado en el diseño artístico de Hellboy de Guillermo del Toro o en las películas de Harry Potter y Pacific Rim. Barlow, experto en diseños siniestros y demoníacos, se uniría al equipo de dirección de arte, ayudando a la creación de varios enemigos y jefes y dotándolos de un estilo único y macabro, de cuyo resultado teníamos a Caronte, Minos, Cerbero o el propio Lucifer. Según los propios miembros del equipo de Visceral Games, nadie plasmaba el infierno como Barlow. Por otra parte, el título tampoco estuvo falto de polémicas, pues en junio de 2009 y a medio año escaso del estreno del videojuego en consolas, se produjo una manifestación en Los Ángeles, más concretamente en el recinto del E3 reservado a la conferencia de EA. En él, una muchedumbre enfurecida calificaba a Electronic Arts de anticristiana, señalando al juego como una falta de respeto tanto para la Biblia como para todo el cristianismo, y voceando que el infierno era algo muy serio y no ningún juego. Más adelante sabríamos que los manifestantes eran actores pagados por la propia EA, para darle más difusión y controversia al videojuego. Todo era entonces parte de una campaña de marketing previa a la salida del título. Pero la campaña de marketing iniciada por Electronic Arts para publicitar el videojuego no acabó ahí. La productora también envió cheques por valor de $200 a diferentes periodistas del medio, retándolos a cobrar su cantidad y sucumbir al pecado de la avaricia. Para promocionar el pecado de la gula, también envió diversos tipos de tartas y pasteles con formas de extremidades humanas a varias revistas de videojuegos. Aparte de otras muchas locuras, como la de hacer descuentos de $6,66 el 9 de septiembre de 2009 en algunos de sus videojuegos, en la Comic Con de 2009 y en torno al pecado de la lujuria, Electronic Arts también incitó a sus seguidores a tomarse fotos con chicas semidesnudas y a colgarlas en sus redes sociales. Aquel cuyas fotos fueran más provocativas ganaría por una noche una cena con 2 chicas, servicios de limusina, paparazzi y un misterioso cofre cuyo contenido no describieron. Electronic Arts elevó entonces sus oportunidades publicitarias a nivel astronómico cuando compró la emisión del anuncio oficial del videojuego en televisión durante el último cuarto de la Super Bowl. El corte de 30 segundos titulado Go to Hell fue visto entonces por más de 100 millones de potenciales compradores. Visceral Games, que ya había sido admirada por la forma sobresaliente en la que recreaba los escenarios y atmósferas de los proyectos en los que estaban involucrados, tuvieron claro desde el principio que el infierno, al igual que el propio Dante, Beatriz o Lucifer, sería un personaje más en la trama, esforzándose al máximo por recrearlo con la mayor morbosidad y de la manera más enfermiza posible. Desde las almas en pena que con desgarradores gritos veíamos caer a lo más profundo del Averno nada más poner un pie en él,
a los cuerpos compungidos y apretados en las paredes infernales que observamos cuando escalamos de una zona a otra. Aparte de la innegable presencia de la Divina Comedia, la desarrolladora también se inspiró en algunos de los mejores pintores y artistas del periodo medieval para la concepción del infierno del videojuego. Tenemos así obras como las de Hieronymus van Aken, más conocido como El Bosco, o Peter Bruegel, que destacaban por su tono extravagante y paisajismo surrealista. El padre de la escultura moderna, Auguste Rodin, también fue un foco de referencia para el equipo por su captura de la figura humana y barroquismo anatómico. Los 9 anillos del infierno descritos en el poema se traducirían a 9 niveles dentro del videojuego, los cuales tendrían también una clara diferenciación unos de otros, ya que cada uno reflejaría en sus propias zonas jugables una ambientación y estética completamente diferente. Tenemos así, por ejemplo, el Círculo de la Gula, en el que se dejaría claro que el arte principal durante todo el nivel giraría en torno a la digestión, que se representaría con un acabado muy similar a las paredes intestinales y mucosas del cuerpo humano. You're not walking on the ground, you're walking on stomach. You're not walking on mud, you're walking through feces. Cerbero, jefe de la zona en cuestión, también tendría una apariencia radicalmente diferente a la concepción general de la criatura. Todo ello para hacerlo más acorde y en sintonía con el propio decorado del nivel. Por otra parte, en el Círculo de la Violencia atravesaríamos tanto cascadas y ríos de sangre donde una marabunta de almas lucharía incansable y eternamente, como bosques lúgubres con árboles marchitos, enraizados y retorcidos. Todo esto hasta llegar a un páramo desértico bañado por una lluvia de cenizas incendiadas, como bien relataba Dante Alighieri en la Divina Comedia. I want the environments to reflect, those sins of the flesh, and also to reflect kind of a personal hell. El perturbador paseo por el infierno de Visceral Games se disfrutaba bastante gracias a la decisión de la desarrolladora de restar en cierta medida potencia gráfica al videojuego, el cual no luciría igual de impresionante que sus competidores de aquella época, pero cuyo sacrificio se haría con el objetivo de garantizar una experiencia de combate lo más fluida y suave posible, gracias a esos 60 FPS constantes en los que el juego se movía en Play 3 y Xbox 360. I mean, we did some tests, where we took 30 and we took 60. You can totally find it different. As soon as you go to 60, you just see the flow, you see the trails, the sights leaving behind, and just the smoothness. Observar la agilidad, dinamismo y rapidez del gran abanico de movimientos que presentaba Dante, todo ello a una tasa de frames estables, era algo digno de envidiar. La historia también se permitiría algunas licencias creativas, ya que antes de adentrarse en el infierno, Dante sería un soldado raso bajo las órdenes del rey Ricardo I en la cruzada para recuperar Tierra Santa frente al dominio musulmán en Acre. Poet, as he goes through hell, he's fainting and Virgil picks him up and carries him over spot, and that's not a character that we could use for a hero. Real Dante was in Florence during the Civil War. He was more of a politician. We wanted something a little bit more, and so we made the bold choice to give him a pass as a crusader. Durante dicha cruzada, Dante, fiel hombre de Dios, traicionaría sus principios sagrados dejándose llevar por sus instintos más básicos, deseos materiales y bajas pasiones, engañado por la falsa absolución de sus pecados por parte del obispo de la ciudad. Tras la promesa incumplida de Dante a su amada Beatriz de mantener la rectitud moral y la pureza espiritual en tierras sarracenas, serían dichos pecados los que marcarían su piel y los que condenarían el alma pura e inocente de su prometida, la cual sería arrastrada por Lucifer a través de los 9 círculos del infierno. I think one of the important things is as you play through the game, you realize that Dante also tries to redeem himself. The tapestry on Dante's chest is basically this enormous symbol of guilt for him, summing up all the terrible deeds that he's done, all the terrible moments and memories of his life. Toda la trama contada en el videojuego se desarrollaría mezclando cinemáticas en CGI, escenas ejecutadas con el propio motor del juego o, por último, las realizadas a modo de cómic animado que, además de casar muy bien con la estética visceral y violenta del lanzamiento, también daban una visión muy caricaturesca de cómo la maldad y la crueldad desfiguraban las facciones de los personajes mostrados para exponer su propia naturaleza perversa.
En cuanto a su estreno, el videojuego fue lanzado oficialmente a principios de febrero de 2010. En Estados Unidos logró acumular unas ventas de más de 240.000 copias en Play 3 y por encima de las 220.000 en Xbox 360. Ventas totales que se quedarían en más de 1 millón si sumamos los demás países donde se estrenó. El lanzamiento también logró colarse entre los 10 videojuegos más vendidos del mes de febrero en Reino Unido. Aunque hubo defensores que alabaron su cuidado e inmersivo diseño artístico, tanto de personajes como de entornos, un fluido y variado sistema de combate y una historia oscura y sin censura, también hubo otros que se quejaron de una repetición de enemigos constante, un decaimiento general del juego a partir de la primera mitad de este, así como una falta de mecánicas propias que diferenciaran al juego de sus competidores. A todo esto se sumaría que a escasas semanas después del lanzamiento del videojuego, Santa Mónica lanzaría la esperadísima tercera entrega de las aventuras del espartano, cuya fórmula jugable y visual, refinada ya durante 3 entregas, superaba con creces en todos los campos a un joven Dantes Inferno que lo tuvo muy difícil para plantar cara al gigante de Sony. A la película de animación, la cual fue lanzada directamente en DVD y Blu-ray y estrenada unos días después del videojuego, tampoco le fue muy bien en crítica, pues aunque consiguió la aprobación general de la comunidad y contaba con una animación bastante elaborada, no hacía sino relatar punto a punto los hechos acontecidos en el videojuego, sin innovar ni contar absolutamente nada nuevo o trascendente para la IP. Aun con todo, meses después del lanzamiento oficial del videojuego, nos sorprendíamos por la repentina publicación de una oferta de empleo en Gamasutra Jobs, en la que al parecer se buscaba un diseñador 3D para el desarrollo de la secuela de una reciente IP de los creadores de Dead Space y Dantes Inferno. Todo nos hacía apuntar entonces a que Electronic Arts, junto con la secuela de Dead Space que llegaría medio año después y que estaba ya prácticamente en la recta final de su desarrollo, también daría otra oportunidad a Dantes Inferno y financiaría el desarrollo de una segunda parte para este. Sin embargo, pasaba y pasaba el tiempo y el anuncio oficial del desarrollo de una secuela no se hacía real. En cuanto a este tema, aún a día de hoy sigue existiendo una gran incógnita. Visceral Games, quien como ya sabemos había adaptado a videojuego El Infierno, es decir, la primera de las 3 etapas del viaje de Dante Alighieri, quería ahora en la secuela explorar el Purgatorio, lugar donde se dirige el poeta una vez consigue salir del inframundo. Todo esto se dejaba intuir en aquel final del videojuego de 2010, el cual acababa con un Dante reuniéndose con su amada Beatriz, deshaciéndose de los pecados que marcaban su piel y llegando al Purgatorio. Todo esto seguido de un Lucifer derrotado y convertido en serpiente, pero que daría que hablar en una hipotética segunda entrega. Sería en esta presunta nueva secuela donde empezaríamos a ver una personalidad más marcada del videojuego, el cual quería alejarse de, como muchos lo habían calificado, ser una simple copia de God of War. La nueva secuela ya no sería tanto un hack and slash, sino que hablaríamos de un combate más realista de videojuego acción-aventuras, quizás con un ritmo más parecido a los nuevos Assassin's Creed o la saga Star Wars Jedi. Centraría su trama en el purgatorio y en el ascenso de Dante por este limbo espiritual. Tendríamos la oportunidad de enfrentarnos a demonios como en la entrega anterior, pero también a ángeles, querubines y otros seres de la corte celestial. Al ser el purgatorio una suerte de montaña por la que Dante tendría que ir ascendiendo nivel tras nivel, se pensó introducir un vistoso y llamativo sistema de escalada, el cual se inspiraría en otros videojuegos líderes en el género como Tomb Raider o Uncharted. En esta nueva secuela se apostaría por una potencia y fidelidad gráfica mucho mayor que la que poseía su anterior entrega. Es por ello que el juego bajaría su tasa de frames de 60 a 30. En 2018 incluso se filtró información de parte de extrabajadores de Visceral Games en la que afirmaban que el guión de la secuela estaba terminado e incluso existía un primer nivel totalmente jugable. Sin embargo, y para desgracia de todos los que estábamos a la espera de una segunda parte de Dantes Inferno, esta nunca se haría realidad. Aunque EA nunca se pronunció para dar una explicación sobre la cancelación de la secuela del título, la teoría popular más extendida se basa en que, a las mediocres ventas que cosechó el videojuego para Electronic Arts,
también se sumó el declive de la saga Dead Space pocos años después, el cual en su tercera entrega falló estrepitosamente al apostar por un estilo más arcade de acción-aventuras, dejando de lado la vertiente survival horror que caracterizaba la franquicia desde su nacimiento. El fracaso de Dead Space 3 por parte de Visceral Games llevaría también a la cancelación del gran videojuego de Star Wars en el que la compañía estaba trabajando por otro lado, y tras un Battlefield Hardline que pasó sin pena ni gloria entre los jugadores, Electronic Arts tomó la decisión de aplicar la inyección letal a la compañía californiana. Fue entonces cuando Visceral Games, autores de juegos icónicos en la infancia de muchos, tales como El Padrino o 007, cerraba sus puertas definitivamente el 17 de octubre de 2017 y se llevaba consigo ese hipotético Dante's Inferno 2 que ahora sí que sí jamás vería la luz. Como título personal, creo que Dante's Inferno tenía fallos, sí, no era un título perfecto. Contaba con un abanico de enemigos que se acababa haciendo repetitivo. Fallos en las grabaciones en las que a veces la música se escuchaba muy por encima del volumen de las conversaciones de los personajes. Un apartado gráfico que nos daba una de cal y otra de arena, y quizás demasiado marcadas similitudes jugables que mantenía con títulos como God of War, las cuales en cierto modo lo hacían carecer de personalidad o identidad propia. Sin embargo, creo que Visceral hizo un trabajo deslumbrante a la hora de plasmar el infierno de la obra literaria al videojuego, así como la visión pútrida, nauseabunda y corrupta con la que decidieron retratarlo. La banda sonora del título también acompañaba bastante bien en cada uno de los círculos del infierno, y ya desde el menú de entrada los cánticos de coro religioso se hacían notar durante toda la entrega, tanto de forma inhóspita y lúgubre como épica y gloriosa. En líneas generales, el videojuego también contó con un buen doblaje en su versión original, el cual daba bastante personalidad y vida al elenco de personajes principales. Mención especial a su doblaje en español-castellano, donde reconocíamos el excelente trabajo de Roberto Encinas. Aún no. He cosechado muchas almas durante mi peregrinación. Almas que libero de este infierno. Y juntas poseen el poder para liberarme. Padre, madre, hermanos, absolvedme. O del veterano Luis Porcar. Que todo el oro que hay bajo la luna y existió ya, a ninguna de estas almas fatigadas podría dar reposo. Qué triste broma es la breve lucha por las posesiones que les mueve en la corta vida. La historia que se nos relataba, además de hacerse sin ningún tipo de recato ni censura, también seguía la estructura narrativa básica del viaje del héroe. A lo largo de su travesía, Dante debería asumir la responsabilidad de sus acciones cometidas en las cruzadas, sobre todo al conocer que dichas atrocidades habían sido las causantes de la muerte de su único ser amado, Beatriz. Dante pasaría entonces, ayudado por su mentor Virgilio, por una travesía de redención propia en un infierno particular, construido a partir de sus propios pecados y traumas personales en vida. Todo esto hasta su enfrentamiento final con Lucifer, en el que éste intentaría comprarlo, pero Dante, después de todo lo vivido, se mantendría fiel a sus principios, lograría derrotarlo y sería absuelto del infierno junto a Beatriz. En resumen, y para finalizar, si juegos como Mirror's Edge o Dead Space recibieron la oportunidad de realizar una secuela, para bien o para mal, teniendo una cifra de ventas similar a Dante's Inferno, ¿por qué no dar una oportunidad también a este último? Creo que la Electronic Arts de aquel entonces dejó ir una IP que sí, copió mecánicas de juegos que estaban de moda en aquel momento para intentar hacer el título más llamativo, pero es que Dante's Inferno tenía un contexto literal y un bagaje cultural tan rico que pedía a gritos una segunda oportunidad. Una secuela en la que, con la IP ya establecida, Visceral se desviara del camino marcado por otros títulos e intentara trazar su propia ruta jugable. Y qué mejor forma de hacerlo que a través de un Dante situado en un escenario marcado por la presencia de ángeles y demonios, la dualidad del cielo y el infierno, o la eterna lucha entre el bien y el mal. Hace ya más de 15 años que nuestro templario favorito se arrojó al abismo infernal para recuperar a su amada, y aunque logró derrotar al mismísimo Lucifer y consiguió escapar del Averno,
ahora se enfrenta a un reto mucho mayor, el de plantarle cara a Electronic Arts y obtener por fin esa segunda parte que tan injustamente le fue robada años atrás. Es decir, un auténtico milagro.